El Gobierno ha metido la mano en la hucha de las pensiones, cosa que no había ocurrido nunca en España. Es más, los socialistas, cuando nos fuimos de la Moncloa, dejamos la hucha de las pensiones con 65.000 millones de euros que aseguraran no solo las pensiones del presente, sino también las pensiones del futuro. Les han subido los impuestos desde primeros de año, como la luz, el agua, el IRPF, y además en Extremadura uno más, que es el agua, con un 60% según la tasa Monago del agua. Los mayores están pagando además los medicamentos por primera vez en nuestro país, pero además es que en Extremadura están pagando más de lo que le corresponde, porque el Gobierno de Monago así lo ha decidido, utilizando a los pensionistas para financiar el déficit de la comunidad autónoma, que es lo que está haciendo el Gobierno de Monago, pudiendo evitarlo. Han paralizado desde el Partido Popular en el Gobierno la ley de la dependencia, por lo tanto muchos mayores se quedarán sin un derecho que le corresponde, que es el de ser atendidos por el Estado, por los poderes públicos, cuando no pueden hacerlo por sí mismos. Sobre los mayores están cayendo los más duros recortes de Rajoy y de Monago, y ahora nos encontramos con que van a por las pensiones. Le pedimos al Partido Popular que no juegue con los mayores, pero sobre todo que no les mienta y que les diga la verdad. Si Rajoy sostiene que subirá las pensiones el 1% en el año 2013, de alguna manera está maquillando la realidad y está mintiendo a los pensionistas de este país, porque con todas esas subidas de impuestos, de una manera encubierta, las está bajando. Se hace necesario, por tanto, que se revaloricen para que los mayores en el año 2013 no pierdan poder adquisitivo. Si el IPC se sitúa en el 3% y las pensiones, según anuncia el Gobierno, subirán el 1%, estamos hablando de 2 puntos de diferencia que los mayores no verán reflejados en el mes de enero, como venía ocurriendo a lo largo de los últimos años. Esa compensación por la desviación del IPC que evitaba que los mayores no perdieran poder adquisitivo. Eso no va a ocurrir con el Partido Popular, porque hasta ahora no sabe y no contesta a este respecto, y nosotros nos atrevemos a avanzar que no ocurrirá y que los pensionistas perderán poder adquisitivo. Y perderán poder adquisitivo los pensionistas en un momento muy difícil para ellos, donde muchos de nuestros mayores están siendo los auténticos colchones de subsistencia de sus casas, ayudando a sus hijos que están en el paro y ayudando a sus nietos con los gastos de la universidad, con los gastos del instituto, etcétera, etcétera. Están siendo los mayores los grandes colchones de su familia, ayudándole y estirando su pobre pensión a lo largo del mes para ayudar a sus hijos en paro y para ayudar a sus nietos. Por eso nosotros le pedimos al Partido Popular que no juegue con los mayores, ni juegue con lo que más les ha costado a lo largo de su vida conseguir, que son las pensiones.